Estamos con el ingeniero Johnny Pardavé, como habíamos mencionado, especialista en transporte público y desarrollo sostenible. Y le dejaba hecha la pregunta antes de irnos a la pausa, ingeniero, sobre cómo se ha abordado la problemática del transporte público, del caótico tráfico que hay, sobre todo en la capital. ¿Ha estado, tocado de manera adecuada en este debate? En principio, el transporte público es una actividad esencial para el desarrollo económico, social, territorial de todos los ciudadanos que habitamos en Lima y Callao. Actualmente hay una demanda de 18 millones de viajes día que hay que atender. Escuchando a los partidos políticos presentes en esta contienda, algunos no han estado fuera de las funciones que compete. Es importante mencionar cuál es la competencia de las municipalidades provinciales en este caso y cuál es la competencia de la Autoridad del Transporte Urbano como ente rector del Ministerio de Transporte, quien regula, planifica y fiscaliza el transporte público en Lima y Callao a través del Metro de Lima, el Metropolitano, los corredores complementarios, el transporte regular convencional y el servicio de taxis. Entonces, analizando bien las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos para Lima, en este gobierno municipal que se avecina, algunos plantean planes que tienen que ver con las competencias. Por ejemplo, el tema de lo que compete a las municipalidades tiene que ver con la gestión del tránsito. No necesariamente con el transporte público, que sí es competencia de la ATU, pero respecto a eso, hay candidatos como Omar Chejade y otros más que están reclamando que las funciones de la ATU regresen a las municipalidades porque, según ellos, ha sido un desastre. ¿Ha sido un desastre realmente y es beneficioso que retornen a la municipalidad esas funciones? Es importante, mira, Mabel, gracias por tu pregunta, tener en cuenta el tema del ATU. El ATU es una institución que depende directamente del Ministerio de Transporte y ha sido concebido para planificar y ejecutar planes tendientes a crear sistemas integrados de transporte público. Y no existe sistema integrados porque el Metro de Lima es independiente, el Metropolitano independiente, los corredores complementarios. Entonces, no hay esas tres concepciones elementales para poder definir un sistema integrado, que es integración física, integración tarifaria, integración operacional. No existe. Entonces, ¿y por qué no existe? O sea, ¿por qué si esto es algo que venimos discutiendo y debatiendo ya hace varios años, en realidad hablar de integrar el sistema, no hay una iniciativa política para hacerlo? Técnicamente es muy difícil, como está concebido nuestro sistema de transporte nos impide hacerlo. ¿Cuáles son los motivos que impiden justamente esa integración? Bueno, en principio es que no tenemos una política de Estado en materia de transporte, política a largo plazo. Más allá de los gobiernos de turnos, se tiene que establecer políticas de Estado tendientes a la integración del transporte público, y estas integraciones se pueden hacer si es que hay voluntad política. La ATU es una institución eminentemente técnica, para eso fue creado, pero hay que tener en consideración, por ejemplo, la estructura del ATU. Quien decide las decisiones del ATU es el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo hay 8 integrantes, 2 que representan al Ministerio de Transporte, 1 al Ministerio de Economía, 1 al Ministerio de Vivienda y Construcción, 3 a la Municipalidad de Lima y 1 a la Municipalidad del Callao. Sin embargo, no hemos tenido funciones de parte del Consejo Directivo que definan, por ejemplo, si hay 3 integrantes de la Municipalidad de Lima, 1 integrante de la Municipalidad del Callao, entonces hay 4 integrantes que deberían estar presentes para proponer propuestas que mejoran Lima en cuanto a las municipalidades provinciales. Es cierto que no han habido avances en lo que llamábamos la reforma del transporte, pero le pregunto, ¿es beneficioso que las funciones de la ATU regresen a la Municipalidad de Lima? Desde mi punto de vista, no, porque la ATU ha sido un tema interesante, una salida al desgobierno que había entre Lima y Callao por las interferencias de funciones, porque se necesita tener una ciudad megalópolis como Lima, con más de 11 millones de habitantes, para que realmente se pueda planificar de manera integral, teniendo en consideración el problema de Lima, que está abocado en la movilidad urbana, es decir, transporte público, transporte privado y transporte de carga. Entonces, las municipalidades provinciales tienen que ejecutar obras de infraestructura en mejora del transporte, gestiones de tránsito para que puedan mejorar
toda la circulación en Lima, y la planificación del transporte lo hace la ATU. Entonces lo que sugiero es reestructurar la ATU a través de darle fortaleza en cuanto a las funciones, reingeniería en su cuerpo directivo. ¿Y dónde están las falencias a nivel de modalidades de transporte? A ver, ya el metropolitano, por ejemplo, con sus carencias, pero tiene una utilidad muy importante, se va a ampliar hasta cierta zona. Hay una línea 1 del metro, la línea 2 del metro está todavía detenida, ahí en construcción, pero ¿cuáles son las alternativas de transporte a las que se debería dar prioridad, a las que se debería acelerar? Más metropolitanos, más líneas del metro subterráneos, ¿por dónde ir? De los 18 millones de viajes que hay que atender en Lima, el metropolitano, la línea 1 del metro de Lima y los corredores complementarios satisfacen el 12% de la demanda. 12%, 12% nada. de la demanda. ¿Dónde está la atención de la mayoría de los ciudadanos de Lima y Callao? Es en el transporte convencional, el transporte regular, el 70%. El resto está en taxis y vehículos particulares y peatonales. Entonces, lo que hay que centrar la planificación integral es en el transporte de mayor demanda. ¿Y qué hay que hacer para eso? La Universidad Nacional Federico Villarreal, la Escuela de Ingeniería de Transporte, está planificando en una propuesta para Lima y Callao, y eso lo vamos a hacer llegar a quien sea elegido alcalde de Lima, sí, y al gobierno, que en su momento lo hemos hecho conocer, es cómo hacer viable para Lima. Entonces hay que proponer sistemas de corredores de alta capacidad a través de buses de mayor capacidad, por ende, ¿no? Entonces hay que proponer, para Lima nosotros hemos determinado que para solucionar el problema del transporte público se tiene que haber 15 corredores viales de alta capacidad. Solo tenemos el metropolitano como un sistema BRT, los 5 corredores complementarios mal concebidos como sistema integrado, porque hay que ampliarlos, hay que generarles con los informales. origen, destino. Pero nuevamente, todo esto que usted plantea son funciones que debe realizar la ATU, no la Municipalidad de Lima. Por cierto, uno de los candidatos también está prometiendo la construcción de un tren de Chosica al Callao. Hablamos de trenes de cercanías desde hace bastante tiempo. ¿Es competencia de un alcalde la construcción de un tren Lima-Callao-Chosica? En temas de construcción de vías para infraestructura del transporte, lo hace la Municipalidad Provincial. Quien está construyendo ahorita la ampliación del metropolitano lo está haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de MAP. No la ATU. La ATU no tiene competencia para construir infraestructura. Entonces, lo que hay que avanzar con el tiempo es darle mayor funcionalidad al ATU como institución rector del transporte público del Estado, ¿no? Entonces, lo que hay que definir es, la Municipalidad Metropolitana en este caso van a tener que construir vías, van a tener que construir toda la infraestructura necesaria para que el sistema de transporte urbano sea más viable. Estamos hablando de un trabajo coordinado. Así es un trabajo, por eso es que en el directorio del ATU participan representantes de la municipalidad. Así es, señor Pardavé, le pedimos unos instantes, queremos seguir conversando con usted, pero también conversando con nuestro público, porque vamos a abrir las líneas para hacerles la siguiente pregunta referida al transporte. ¿Cuánto se demora, señora, usted en llegar del trabajo a su casa y viceversa, de su casa al trabajo, sea cual sea el método que use, vaya en bicicleta, vaya caminando, vaya en transporte público, vaya en su carro? ¿Cuánto destina de su día a movilizarse al trabajo? Nos pueden llamar a los siguientes números, al 212-4100, 212-7165 y al 212-4090, y nos quedamos con el señor Pardavé para escucharlo juntos y ver qué alternativas hay a sus interrogantes. Venimos con eso. 52 de la mañana, y como habíamos anunciado, queremos escucharlos a ustedes. La pregunta es muy puntual, señor, amigo, amiga. ¿Cuánto se demora usted en llegar a su trabajo, en llegar y en volver también a su casa, sea cual sea el tipo de transporte que use? Combi, cúster, metropolitano, línea 1 del metro, scooter, bicicleta, caminando, no importa. Díganos cuánto se demora. Nos pueden llamar al 212-4100, 212-7165 y al 212-4090, y vamos a escuchar justamente sus comentarios con el ingeniero Johnny Pardavé, especialista en transporte público. Tenemos una primera llamada, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, mi nombre es Araceli y estoy llamando desde el INSE.
Araceli, cuéntanos, ¿cuánto te demoras en llegar a tu trabajo y dónde está tu trabajo también para entender la distancia? Yo viajo del distrito de Comas al distrito de Lince. ¿Cuánto tiempo te toma? 2 horas. 2 horas de ida y 2 horas, Y 2 de vuelta. horas de vuelta, 4 horas exactamente. de tu vida ¿en dónde viajas? ¿En Metropolitano? En el Metropolitano, luego de la estación a la estación de Naranjal en una combi, de ahí el Metropolitano y de ahí el Corredor Rojo. Todo eso me demanda un tiempo de alrededor de 2 horas. 2 horas. Y a ver, en hora punta, me imagino que vas más o menos en la hora habitual. ¿Qué es lo más difícil? ¿Tomar el Metropolitano? ¿Qué es lo más complicado? Tomar el Metropolitano, porque verdaderamente, si bien es rápido, pero el servicio que brindan es pésimo. Pésimo porque la verdad es que viajamos de una manera pues que no es la correcta, todos apretados, todos apiñados, pero bueno, por la necesidad no nos queda de otra. Entonces, la verdad es que tendrían que fijarse mucho en todas esas cosas. Y quisiera aprovechar, por favor, ya que está acá el señor técnico en todo lo que es transporte. El señor Pardavé, sí. Sí, yo los invito también a ustedes, señores de la prensa, por favor, que recorran un poquito, sobre todo las zonas donde se están haciendo las obras del Metropolitano. La avenida Los Incas, Así es. con la avenida Universitaria, la avenida Sinchirroca, con Los Incas, verdaderamente Es un caos. una pena, sí, es un caos. Y además, al estar cerrada la avenida Universitaria, verdaderamente es un caos de motos, Tremendo. autos particulares, transporte público, por Bien. favor. Sí, muchas gracias por su llamada. También ya hemos recogido quejas, ya hemos estado ahí también viendo cómo el tráfico de verdad es insoportable. Tenemos una nueva llamada. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julio, yo trabajo en Villa Salvador, viajo desde Santa Anita, me voy con movilidad, pero demoro 1 hora. Con tu movilidad particular, 1 tu hora, carrito. Y el gran problema que nos ocasiona es el vía evitamiento que está direccionado, todo está de que pasemos por el peaje, todo, entonces los adyacentes están cerrados, no hay salida ni entrada, o sea, nos han obligado de que tenemos que pagar el peaje, entonces ahí los alcaldes de cada distrito deben ponerse de acuerdo a hacer los adyacentes, ¿no? Para poder un poco mejorar el tráfico. Claro, que hayan vías alternas, que es también lo que han estado proponiendo algunos alcaldes. Julio, muchísimas gracias. Le toma 1 hora viajar a Santa Anita, Villa El Salvador, pero porque va por la vía rápida, pues Claro. paga peaje, que si fuera por otros lugares se demoraría quizás el a doble ver, o el triple. Y dice un punto clave, y me gustaría la opinión del ingeniero rapidísimo, esto de las adyacentes, ¿no? En otras partes del mundo te cobro peaje, pero te doy alternativas donde no te cobro peaje. Acá no hay eso. Es correcto, la implementación de viajes en ciudades metropolitanas tiene que tener toda la garantía de una vía rápida, por eso se paga el peaje, pero Claro. también hay que proponer vías alternas Así es. para que el usuario tome la decisión. Ojo que es una vía rápida que termina Muy no linda. siendo rápida. Exacto, ¿no? es- Porque llega un momento en que uno se puede demorar media hora para transitar unos 4 kilómetros. Vamos con una nueva llamada. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Walter de Caraballo. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te demoras en llegar a tu trabajo y dónde queda tu trabajo? Mira, gracias por darme la oportunidad. Lo que deberían hacer es una reforma de transporte que coincide el gobierno con el municipio, porque así los beneficiados son los pasajeros. Yo me traslado desde el kilómetro 18 de la avenida Tupac Amaru hasta la Marina y Universitaria. Ajá. En hora punta me demoro 2 horas y media. O sea, 2 horas y media. en- 2 de ida, 2 de vuelta. 2 horas y media. ¿En auto horas ya particular o en transporte público? El transporte público y el transporte más rápido. O sea, es el carro grande que es el rápido, que se va rojo. rapidísimo. Y en horas así, que no hay mucho tránsito, se demora 1 hora y media. Lamentablemente, son horas, hombres, que se pierden. Por supuesto. Y cuando uno se pone a pensar, los kilómetros entre la Tupac Amaru y la Marina no son tantos, pero la forma de llegar es lo complicado. Tenemos más llamadas, su nombre por favor y de dónde nos llama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, llamo de Miraflores. Gabriel, cuéntanos, ¿cuánto te demoras en llegar a tu trabajo y dónde queda este? Yo salgo de Miraflores, me voy a Surco a dejar a mis hijos al colegio y de ahí me voy a Comas. Tardo aproximadamente 3 horas en hacer todo el recorrido y de regreso directo de Comas
a Miraflores aproximadamente 2 horas y media. ¿En auto particular? Sí, en auto particular. O sea, son 3, 4, 5 horas y media las que pasas en el auto, intentando llegar a tu destino. Así es. ¿No? O sea, es claro, Casi mediodía. imagínate, Casi mediodía. ¿Y qué es lo que se pierde, no? Se pierde calidad de vida, efectivamente, se pierde tiempo con los hijos, tiempo para uno mismo, productividad en el trabajo, se pierde sueño. Hay gente que tiene que despertarse a las 5 de la mañana para poder, ¿no?, arreglar, organizar su casa, porque tiene que salir a las 6 porque si no, no llega a las 8. ¿No? Y el estrés, en realidad, lamentablemente. Bueno, ya tenemos más llamadas, ya no tenemos más llamadas, pero me gustaría un comentario final del ingeniero Pardavé luego de todo lo que hemos escuchado. La primera llamada, Araceli, es un claro ejemplo de que no hay integración tarifaria en Lima y Callao. Lo que tenemos que buscar los gobiernos nacionales y provinciales tienen que buscar sistemas integrados que atiende la demanda de los pasajes y sobre todo la satisfacción de su viaje. Es decir, un usuario como Araceli tiene que pagar un solo pasaje para trasladarse desde Comas a su trabajo, que puede ser metropolitano, más alimentador, más una vía alimentador, pero todo tiene que trabajarse para que esa tarifa sea integrada. Todo debe estar integrado. Y eso es la función del ATU. Y por lo que usted nos ha dicho hoy, la ATU está debilitada. Esa es responsabilidad del Ejecutivo, directamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien debería darle todos los recursos a la ATU para poder solucionar este caos que afecta sin duda la calidad de vida de todos los limeños. Le agradecemos mucho, señor Johnny Pardavé. Conversamos con un especialista en transporte público y desarrollo sostenible. A propósito, rapidito, de este evento que me comentó que iban a tener, que es importante. Sí, muchas gracias. Finalmente, la reforma yo creo que ya caló. Hay que reestructurar el transporte urbano en el Perú a través de la movilidad urbana. Así es, el 26 y 27 de octubre. El día 26 y 27 la Universidad Nacional Federico Villarreal está organizando un evento a nivel nacional, justamente con la reestructuración del transporte. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 9 en punto. Nos vemos tras escuchar el gran resumen de la hora.